Un gusto, buen día. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, todo lo Esperando el contrario. eclipse, esperando el eclipse. Esperando, muy bien, muy bien. Nos queda rato, así que tenemos harto rato para conversar. Así, todo el Gra- tiempo del mundo. Gracias a ti por tu tiempo. Eh, ¿Qué pasa con la comunicación de riesgo? ¿Es correcta, es incorrecta? ¿Cómo has visto esa disposición sin llegar a alertar a la población? Que yo creo que no corresponde, pero sí, efectivamente, decir que hay una pandemia que existe, que no ha terminado. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Yo creo que esto lo hemos conversado en extenso en el Colegio Médico y creemos que la comunicación de riesgo debe ser tal que cuando la comunidad escucha esta comunicación de riesgo, debe darse cuenta de la importancia que es vacunarse, por ejemplo, debe asumir inmediatamente que existe un riesgo real de contagiarse, eventualmente de requerir hospitalización e incluso de fallecer o con secuelas graves. Por lo tanto, la comunicación de riesgo debe ir en esa dirección, que todos al escucharla inmediatamente entendamos que estamos en pandemia, independientemente que en algún momento puedan mejorar las cifras y en otro empeorar, como está sucediendo ahora, pero que todos al escuchar el mensaje decidamos ponernos las pilas en términos de protección, de evitar las aglomeraciones, usar las mascarillas, los que no se han vacunado, no han tenido una dosis en los últimos 6 meses, concurran a vacunarse. Eso creemos que es fundamental, que entendamos todos en forma permanente que estamos en plena pandemia. ¿Y eso se ha hecho bien o Y, se ha hecho mal? o sea, yo creo que hay cosas que siempre se pueden mejorar y un ejemplo de aquello es que en los últimos días cambió la comunicación de riesgo y eso se ha traducido, o por lo menos es lo que hemos visto, que en la última semana aumentó considerablemente el número de personas que estaban concurriendo a los centros de vacunación. Y eso es lo que tenemos que estar evaluando permanentemente. Si lo que yo estoy transmitiendo a la comunidad está generando el efecto que todos nosotros esperamos. No sé si lo leíste, me imagino que sí, por la información que ustedes manejan, lo que dijo el exministro Enrique París, una frase donde dice la comunicación de riesgo ha sido muy mala, muy confusa. El mismo secretario, subsecretario Cuadrado dio unas señales muy confusas. La ministra también se ha equivocado varias veces. ¿Qué opinión tienes de eso, de las críticas del ministro París Bueno, respecto a la actual autoridad hoy día que maneja la pandemia? yo creo que la opinión del doctor París es importante, pero creo que en esto me quedo más con las palabras que justamente dice la doctora Daza, ex subsecretaria de Salud, en la cual en la medio de prensa de ayer dice que ella tiene una actitud mucho más colaborativa y yo en ese sentido también le solicito al gobierno que considere e incorpore la opinión de, por ejemplo, ex autoridades para que ellas puedan compartir su experiencia de tal modo de evitar cometer errores, pero también potenciar los aciertos que hubo en el manejo de la pandemia. Yo creo que hoy tenemos que tener un trabajo colaborativo y por eso insisto y rescato más que nada las palabras de la doctora Daza en ese sentido. Ajá. Voy a sumar al ex ministro de Salud, tengo al doctor Álvaro Erazo. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, buen día. Hola Rodrigo, un gusto saludarte nuevamente. Igual, muchas gracias por estar. Buenos Estamos días. con Pato Mesa también, presidente del Colmed, Sí, aprovecho de para... saludarlo. Ahí se Hola saludan doctor, entre ¿cómo los dos. estamos? Buenos Están días. al lado. Hola. Mírense hacia el lado y ahí se saludan. Sí. Al otro lado. Ya. Ahí está, muy bien, muy bien. Álvaro Erazo, ¿estamos en una quinta ola, ya como lo definieron algunos investigadores estadísticos, o no? Hay antecedentes bien importantes que hacen sugerir aquello por los aumentos de los casos de positividad, vale decir, el porcentaje de positividad es un dato importante. También tiene uno de referencia los datos que se están produciendo a nivel internacional. El caso de Europa, en España tenemos también un alza importante. El caso de Corea del Norte, que no había tenido un dato anecdótico, pero Ujú. hay una tendencia a un aumento de los casos y los indicadores que se utilizan, que son, entre otros, el de la positividad, vale decir, el número de exámenes positivos por el total de exámenes, y particularmente otros indicadores más sensibles que son posteriores, como el índice de hospitalización, todavía no están impactando fuertemente, pero se nota un aumento y una curva incipiente que pudiéramos definirla ya como una quinta ola. Ahora, las características que va a tener, por cierto, va a estar condicionado, entre otros, por la vacunación. Es indudablemente que la vacunación tiene un efecto positivo, una curva que probablemente no va a ser tan marcada como la última que tuvimos, pero por nada del mundo esto significa
dormirse en los laureles, Claro, digamos. claro. Entonces, Coincide ahí creo con, que coincide ahí con Pato de no dormirse los laureles y obviamente decir y establecer una comunicación de riesgo. Me quedo harto con lo de Erazo, doctor Mesa, para traspasárselo a usted. La importancia de la ola, y lo hablamos tanto desde el inicio de la pandemia, de cómo iba a ser esta ola. Una ola muy alta, una ola mediana, una ola que era fácil de capear. Y lo que hizo el doctor Erazo respecto a la vacunación es fundamental. Déjeme, doctor Mesa, darle el dato que manda la USACH, que es este grupo epidemiológico que ya confirmó el 13 de mayo. Ellos dijeron que ya comenzó la quinta ola en Chile, porque hay 10 casos promedio por 100.000 habitantes y el aumento de casos va en un 37,7%. Por estos dos números, ellos ya establecen que hay una quinta ola. En la realidad del colegio médico, en la observación de lo que está pasando a nivel de hospitales, de clínicas en nuestro país, ¿se puede establecer en la realidad, en la práctica, en los que están llegando a distintos sitios para atenderse? ¿Podemos definirlo también en eso, más allá de los números, doctor Mesa? Mira, en eso, Rodrigo, nosotros somos bien prácticos y como estábamos hablando de la comunicación de riesgo, el mensaje que le queremos transmitir a la comunidad es que independientemente que sea un rebrote, una nueva ola, lo importante es que la comunidad entienda que debe tomar las medidas para que, si es una nueva ola o es un rebrote, el número de casos nuevos sea el menor posible, para que no tengamos que llegar a tensionar el sistema sanitario en términos de consulta O y sea, da sobre lo todo mismo el de concepto, hospitalización. ¿no? Da lo mismo el concepto. Exactamente, Rebrote, en mi quinta ola, opinión, da lo mismo. desde el punto de vista de las medidas que toma la autoridad no es lo mismo, pero del punto de vista de lo que recibe la comunidad, la comunicación de riesgo, el mensaje es que estamos en plena pandemia y por lo tanto debemos cuidarnos. Más aún en este invierno, lo hemos dicho antes, a diferencia de los otros dos inviernos previos en los cuales estábamos en pandemia, este año tenemos una alta circulación de los otros virus que normalmente tensionan el sistema sanitario. Por lo tanto, independientemente sea una nueva ola o un rebrote, tenemos que tomar todas las medidas y en eso insistir mucho, en el uso permanente de la mascarilla, evitar las aglomeraciones y sobre todo concurrir a vacunarse lo antes posible. Doctor Erazo, cuando uno ve la vacunación, que es lo que usted mencionaba hace un rato, que lo ratifica también el Sí. doctor Mesa, cuando yo voy y sacaba números ayer, 4.777.740 personas ya se han puesto su cuarta dosis, menos del 30%. Sin embargo, cuando llega la información, y acá voy también con la comunicación de riesgo, aunque a mí no me gusta una comunicación de riesgo con amenazas, pero a veces parece que funciona. Bueno, si no se vacunan, ¡pum!, no hay pase de movilidad. ¿Usted está de acuerdo con esas sanciones así duras, drásticas? No te vacunas, ¡pum!, no puedes hacer esto. ¿Es recomendable, doctor Erazo? Mira, en la medida que la gente se apropie de este bien, que es un bien público, pues un bien colectivo, no es un bien individual, yo creo que sí. Porque acá no es que se esté salvando, por así decir, la persona que se vacuna, sino el colectivo que constituye nuestro país, delimitado claramente por las líneas de frontera, control fronterizo. A mí me parece que es natural que haya una exigencia y cierta obligatoriedad. La vacuna de nuestro programa tienen en algunos casos obligatoriedad, sobre todo en la población infantil. De tal manera que sí, creo yo que estas condicionantes que se han ido incorporando, que fueron bien controversiales al inicio, no solo en Chile, a nivel global, el pase de movilidad, por ejemplo, los accesos a espacios más restringidos si no usa la mascarilla, son todas restricciones de libertad. Y aquí hubo un grupo de nuestra sociedad, ideológicamente muy centrado en los derechos solo de propiedad individual, que dijeron que esto era un atentado, digamos, contra las libertades de las personas. El propio Trump, lo conversamos, Rodrigo Sí, también, sí. Bolsonaro también, pero acá lo que nosotros queremos hacer es conjugar este derecho con un derecho colectivo, un derecho social, y por ende la gente tiene que cumplir ciertas condiciones para también tener una retribución del punto de vista de su beneficio. Entendiéndolo Quien como no se masivo, protege, quien no como se vacuna, solidario. lógico. Quien no se vacuna no se protege, no está protegiendo al vecino o a la persona con la que trabaja. Entonces, en este caso yo soy bien estricto. Yo soy de la idea de que debiera ser obligatoria la vacunación, pero yo en eso soy minoría. Ajá. Pero ¿Y el Colmet en esa? Y le traspaso yo, la pregunta. ¿Debiera ser obligatoria la vacuna, doctor Mesa, o no? Sea, lo que pasa es que nosotros creemos en las libertades individuales, pero cuando la libertad individual colisiona con la libertad del resto, ¿en qué sentido? En el tema de la vacunación. Con la vacunación lo que se persigue es que las personas corran el riesgo, disminuyan el riesgo considerablemente de requerir hospitalizaciones, de requerir
estar hospitalizado en una cama UTI, por ejemplo. Por lo tanto, si yo no me vacuno, tengo más posibilidades de llegar a esta situación. Y voy a ocupar una cama que a lo mejor podría ser ocupada en algún momento por una persona que, cuidándose, tuvo un accidente, hizo un accidente vascular encefálico, tuvo un infarto. Por lo tanto, va a llegar un momento en que personas que, pudiendo prevenir su llegada a las unidades de cuidados intensivos, no lo hizo a través de la vacunación, va a competir obviamente con otras patologías, y que en este momento gran parte de la ocupación de camas en clínicas y hospitales es por pacientes no COVID. Por lo tanto, si empezamos a aumentar la cantidad de pacientes que requieren hospitalización por COVID, por no haberse vacunado, obviamente ahí colisionan los intereses de las personas que se han cuidado por un tema individual y también por un colectivo en forma oportuna, van a ser desplazados por personas que no aprovecharon esa oportunidad, que por lo más es gratuita y está a disposición de todo el mundo en este momento. Por lo tanto, no hay razones por las cuales las personas que no han sido vacunadas en los últimos 6 meses no concurran a los centros de vacunación. Me encanta cómo pero se van para eso hay que mejorar. Sí, doctor, Perfecto. por favor, Ahora, termine. ¿Para eso hay que mejorar? Y para el acceso a las vacunas, y por ejemplo ayer un éxito en la Florida, por ejemplo, que se vacunaron 8.000 personas, sí, extendiendo el horario habitual de vacunaciones. Si eso se extiende en la semana, en otros horarios, en nuevos lugares, y por eso también estamos conversando con las municipalidades para que puedan aumentar el lugar de vacunaciones en coordinación, obviamente, con la autoridad sanitaria central. Sí, me parece un punto clave, me parece un punto clave también que se haga harto los fines de semana, me parece un punto clave también que los jefes autoricen a su gente a ir a vacunarse independientemente del tiempo que se tomen durante el día. Hay que vacunarse y en ese caso los jefes también tienen mucho que decir. Me encanta que se vayan sumando tantos especialistas en este día. Está la doctora Carolina Herrera también. Doctora, ¿cómo le va? Tanto tiempo, un gusto, buenos días. Rodrigo, Patricio, Álvaro, un gusto estar con ustedes hoy día esta mañana. Igual, buenos días, muchas gracias. Ya vamos a hacer un programa con café. Yo voy repartiendo café, esto porque me encanta, es como una conversación entre amigos, así me encanta. Sí, doctora, ya, muy bien. Doctora, ¿qué pasa con la influenza en esta época? El doctor Erazo me prendía las luces y me decía, ojo que en invierno también hay otros virus. Está el sincicial, está la influenza, pero específicamente, ¿cómo vamos enfocados? Usted que lo vive día a día, ¿se están metiendo más virus ahora en el periodo de invierno? Absolutamente, ya ha pasado algo que tiene que ver con el cambio climático, que es que antes los virus tenían una cierta territorialidad, una cierta temporalidad, por eso organizamos las campañas de invierno, pero nos hemos ido adelantando porque la vida nos ha llevado a una situación en la que en este momento no hay una especificidad de tiempo y por lo tanto tenemos que tener pendiente que una persona puede tener una infección que coexista de COVID, por ejemplo, con influenza. Tenemos una campaña de influenza que, si bien fue exitosa, con una población objetivo de 8 millones de personas, alcanzó un 67%. Llamemos a las personas a vacunar a los niños entre 6 meses y 5 años, porque es una vacuna que es gratuita, está planificada, disminuye mortalidad. Y en este momento, si alguien tiene COVID e influenza, no solo el riesgo de la infección actual, activa, sino que nosotros no podemos decir cuál va a ser la secuela a futuro de COVID. Esto es súper importante remarcarlo porque de todos los millones de personas que ya son más de 3 en Chile que han tenido COVID leve, por ejemplo, no pueden dar por resuelto su cuadro clínico cuando todavía no sabemos qué va a ser del long COVID o el COVID prolongado o cuáles van a ser en pediatría a 6 o 8 semanas las consecuencias que eso puede tener. Así que nuestro llamado tiene que volver permanentemente a ser: no se exponga, no se enferme, porque todavía no tenemos tratamiento para COVID y si bien tenemos tratamiento para influenza, muchas veces no tenemos el diagnóstico preciso en el momento adecuado y exponemos a los niños a uso de tratamientos antibióticos o el retraso de un tratamiento adecuado cuando es realmente influenza. Y respecto a eso, doctor Erazo, lo que dice la doctora Herrera, de una descripción muy correcta respecto a la realidad, que no tiene sitio ni tampoco tiempo, más allá de que sea en invierno. Si yo me quiero vacunar del COVID, una pregunta muy sencilla, pero yo sé que hay mucha gente que se la puede hacer. Me tengo que vacunar del COVID. ¿Cuándo me puedo vacunar de influenza? ¿Puedo ponerme una vacuna aquí y la otra acá el mismo día? ¿No hay rollo en eso? ¿No hay problema? ¿Qué se le dice? Hasta ahora no hay problema. O sea, podemos perfectamente hacer una planificación
que haya simultaneidad en las vacunas. Al principio tuvimos cierta cautela en términos de días, pero hoy día ya los esquemas de vacunación han ido avanzando a poder hacerlo con cierta secuencialidad. Pero lo más importante es lo que decía justamente la doctora, preparar las condiciones de los planes de vacunación y particularmente la producción de vacunas está pensándose también en utilizar vacunas ya con antiinfluenza, con COVID para los próximos años. ¿Cómo? ¿Una mezclada? Sí, exactamente. Ese es el gran desafío que viene y eso te está dando cuenta de que no hay incompatibilidad de la producción de vacunas, unas y otras, para producir una carga y una respuesta inmunitaria que hoy día ha demostrado con todo que es la mejor opción que tenemos frente a poder enfrentar el COVID en este escenario, digamos. Doctor Herrera, levantaba la mano. Yo no soy profesor de nadie, pero soy obediente. La vi levantando la mano ahí. ¿Qué pasó? No, varias cosas al respecto. Tenemos en este momento, como ya ha avanzado el conocimiento en laboratorio, en bacteriología, en identificación molecular, tenemos a disposición exámenes que dan test de antígeno para las tres cosas de inmediato: COVID, influenza A, influenza B. Entonces aquí lo importante es no dejar a un paciente que tiene una enfermedad que tiene tratamiento sin tratamiento porque tú esperas un resultado 2 o 3 días, primera cosa. Y segundo, cuando tienes un COVID diagnosticado prontamente, entonces empiezas a pensar cómo tratar a ese paciente para que no se complique. Son avances que ha tenido la medicina en este tiempo. Y lo otro es que, no sé si lo dijeron antes que yo llegara, pero básicamente la medicina hoy día tiene que integrar el conocimiento de la ingeniería, de las matemáticas, y existe el Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia de las Epidemias y Pandemias de la USACH, que ya dijo que estamos en una quinta ola de COVID. Por lo tanto, esto no tiene que ser llamativo. Ya teníamos pronosticado que iba a ser 3 o 4 años esta pandemia. Nadie lo puede bajar por decreto. Tenemos que seguir pensando en comunicarle a las personas estas medidas básicas de protección. No hay que pensar en cómo vamos a hacerlo para tratar enfermedades. Tenemos que evitar las enfermedades y ese tiene que ser nuestra luz, nuestro norte en toda la medicina. No centrarla en una medicina tratando enfermedades, sino que previniéndolas cuando tenemos el conocimiento para eso. Me parece muy bien. Doctor Mesa, una quinta ola ya definida por la USACH me lleva a hacer la pregunta: ¿una quinta dosis? ¿Será necesario? ¿Ya podemos hablar de una quinta dosis? Y esto, una pandemia mirándolo hacia largo plazo. ¿Cuál es la visión del Colegio Médico respecto a esto? ¿Podríamos tener 5 vacunas o no? Con respecto, primero quiero sumarme al tema de las vacunas. Días atrás, a la escuela Nueva Zelanda en Independencia, donde vimos que los niños pequeñitos se estaban vacunando en forma simultánea, en un brazo la vacuna de la influenza y en el otro brazo la vacuna del COVID, sin ningún problema, sin dolor, sin ningún efecto adverso. Y eso es importante transmitirle a la comunidad. Las vacunas son seguras y por lo tanto no hay motivo por el cual... O sea, es más riesgoso no vacunarse que vacunarse. Ese es el concepto que queremos transmitir. Y con respecto al tema de la quinta dosis, el grupo de expertos ya sugirió que por lo menos la población de mayor riesgo, entiéndase adultos mayores de 65 años, personas con patologías crónicas como asma, enfermedad del corazón, o el personal de salud, debería recibir prontamente una quinta dosis, justamente para prevenir problemas mayores a futuro. Y por lo tanto, ahí la opinión se la estamos entregando a los expertos, que sigan haciendo los análisis para ver si esa sugerencia después se puede hacer extensiva o no al resto de la comunidad. Ajá. Hay muchas preguntas. Perdón, Rodrigo. Pero de la quinta vacuna, Doc, de la quinta vacuna, ¿qué posición tiene el Colegio Médico de una quinta dosis? Si es necesaria, creo que por lo menos a la población de riesgo hay que hacerlo de todas maneras. Pero el problema, y volvemos al tema de la comunicación de riesgo, hoy el problema está que hay personas que no se han puesto la tercera ni la cuarta dosis. Por lo tanto, en este momento nuestro objetivo mayor es ir en búsqueda de esas personas, porque los que queramos usar la quinta dosis son los que vamos a ir a buscarla espontáneamente si es que se pone a disposición de la comunidad. Por lo tanto, nuestro llamado es a los que no se han vacunado en los últimos 6 meses con una dosis, concurran lo antes posible a vacunarse. Ok, hay mucha gente escribiendo acá en el hashtag alerta, me dice Juan Pablo Carrasco. Yo me vacuné las 2 el mismo día, me dijeron que se podía, no tuve ningún problema.
JBJ, ¿y si me vacuno de la influencia, después de cuántos días me puedo vacunar con el COVID? Bueno, ya te acaban de responder los doctores que tenemos acá, la doctora también, explicando que se puede hacer incluso el mismo día. Doctor Erazo, cuando uno ve la utilización de la mascarilla, fíjese que mi experiencia, y yo la he compartido con algunos de ustedes desde que agarré la pandemia hasta el día de hoy, yo no me he resfriado. Ayer me pegó un aire acondicionado que me dejó sin voz durante 4 o 5 horas, un maldito aire acondicionado que ya lo corté hoy día, pero fue por algo puntual. Pero a mí la mascarilla me sirvió muchísimo, 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 porque yo habitualmente en invierno, ¡pum!, salía temprano a dejar a mi hija al colegio o a hacer deporte en la plaza y me liquidaba, el frío me liquidaba y me enfermaba, me resfriaba. A mí me protegió, hablo solo por mí, pero lo pongo como ejemplo que puede servir. La comunicación de riesgo respecto a la mascarilla, ¿qué le parece a usted, doctor Erazo, hoy? Mira, esta transición que hemos tenido, por supuesto, de un uso obligatorio en algunos lugares y en otros voluntario, con la disposición de la población de nuestro país, que creo ha sido extraordinaria en actitud frente a la pandemia, particularmente en el uso de mascarillas, creo que ha tenido algunas dificultades, ¿no? Porque al ir liberando a nuestra población, y todos lo hemos coincidido que es necesario ir liberando de ciertas restricciones y actitudes de protección, yo tengo la impresión de que ahí ha fallado la comunicación de riesgo, ¿no? Porque fíjate que la impresión que yo tengo es que la gente, por mucho que le dicen que los espacios abiertos no tiene que usar o no es necesario que use la mascarilla, la gente la sigue usando, y eso yo creo que es un tremendo logro. La gente la sigue usando. Entonces, de lo que se trata justamente es que esta cultura de prevención la podamos incorporar en nuestro, por así decir, bagaje sanitario hacia adelante, como fue el lavado de manos para enfrentar el cólera, el uso de mascarilla ya es un hábito, indudablemente que hay gente que es porfiada y que quiere saltar la pandereta y no cumple. Sí, pero en general, con todas las voces de ustedes durante tanto tiempo, lo que humildemente también han aportado medios de comunicación muy importantes, mucho más que este espacio, pero la gente repite y lo hace. La gente se lava las manos, se pone el alcohol gel, hay mascarilla, hay desordenados y desordenadas, sí, claro, como en todas las cosas del mundo, pero en la generalidad yo creo que la nota de Chile es súper positiva en eso. Doctor Herrera, quiero abrir acá la pantalla. Gracias, Gaby. Igor Devicic, Luengo, pregunta, ¿podría preguntar a los doctores por la vacuna Moderna? Se leen muy malos comentarios de ella. ¿Qué posición tiene, doctor Herrera, respecto a esta vacuna? ¿Qué definición? ¿La gente se siente peor? ¿Es distinta a la Pfizer? ¿Es distinta a la Sinovac? Como que hoy día te están obligando a esta porque no hay otras. ¿Cuál es su visión, doctora? Aquí, digámosle a tu auditor, no alcanzo a leer el nombre. Igor. Sí, me corro. Igor, si yo te pudiera transmitir lo que es tener COVID, te darías cuenta que cualquier comentario sobre la vacuna de cualquiera de las que en este momento están disponibles en Chile es nada respecto a haber padecido una experiencia en la UCI con el COVID grave, que es a lo que apunta la vacuna. Así que eso es lo más importante. Y lo otro, querido Sepúlveda, que tú podrías partir en este momento con un concepto que es ya no hablar de la quinta, la sexta, la séptima dosis. La ciencia ya ha descubierto que la duración de los anticuerpos no es más allá de 6 meses, por lo tanto es la dosis de refuerzo que corresponde. Okay. Entonces las personas ya no tendrían esa sensación como que, pucha, estoy llegando y llegué mal y hay que volver a hacer todo el esfuerzo. No, ya tenemos clarísimo que la duración de la protección es limitada. Y lo otro que es importante, después de 2 años de tener a niños recién nacidos como mi nieta, después de 2 años en que no han tenido contacto viral porque las madres los han protegido mucho, ¿qué es lo que hay ahora? Una cantidad importante de gente susceptible. Así es que entre los no vacunados, los niños que nunca han tenido contacto con virus, tenemos que entender que la inmunidad personal tiene que ver con el refuerzo por las vacunas, pero también con el contacto con el medio. Ajá. O sea, doctor Herrera... que se vacune con tranquilidad. Que se vacune con tranquilidad. El mensaje que me manda a mí también es que cada 6 meses, o sea, la lógica sería que nos vacunáramos 2 veces en el año de COVID.
En este momento, si tú sabes que tu protección va a durar eso, entonces los refuerzos tienen que ir ahí y el Ministerio de Salud tiene que incorporar o tendría que incorporar en su Plan Nacional de Inmunizaciones esta vacuna, que hasta aquí es una vacuna extraordinaria. O sea, no estaba incorporada porque no estaba en el pensamiento, no estaba en el conocimiento. Ok, muy bien. Gracias, doctora. Gracias, Igor, por escribir. Voy con otro, Gaby, querida. Esta es la que ya hacía, yo ya hacía y la respondieron ya. Si me vacuno de influenza, ¿después de cuántos días me puedo vacunar con el COVID? Bueno, los doctores ya te explicaron que puedes ponértelo una aquí y otra acá y chao. ¿Ya? Ok, gracias, sí. JBJ. Abrazo grande. Voy con otro. Carola Cartes. Ya, a ver, doctor Mesa. Mi hijo, cuando tenía 1 año, tuvo una reacción alérgica no especificada hasta el día de hoy. La pasamos por alergia a la amoxicilina. La pediatra casi textual me aconsejó no vacunarlo. ¿Podrías preguntarle a la doctora o a alguno de ustedes que sepa algún riesgo actualmente? Tiene 5 años. ¿Habrá algún riesgo en eso, doctor Mesa? Voy con el doctor Mesa para mantener un orden de ustedes, para que todos tengan el protagonismo que corresponde. Si hay alguien que quiera aportar, obviamente yo me corro y acá está la pregunta. Doctor Mesa. Bueno, todo elemento que nosotros adquiramos nos puede generar alergia, pero la posibilidad es muy baja y nosotros no hemos tenido antecedentes de alergias graves con respecto a las vacunas. Pero si las hubiese, por eso todos los centros de vacunación están implementados con un equipo de reacción inmediata, de tal modo las alergias graves se pueden producir dentro de la primera hora. Por lo tanto, por eso en muchos lugares se pide que las personas estén en observación durante un buen rato, justamente para presenciar la posibilidad de una alergia y manejarla en forma inmediata. El hecho de ser alérgico no significa que uno no necesariamente no tenga que, a menos que sea uno conocido la condición de alergia a uno de los componentes de la vacuna. De lo contrario, la vacuna debería implementarse, pero en un lugar seguro, donde estén todas las condiciones de manejo inmediato de un paciente que pudiese tener eventualmente una reacción alérgica grave. Ok, muchas gracias, doctor. Mira lo que me dice Claudia Radiolog, que debe ser de radiología. Vamos al otro, Gaby. Me dice, soy profesional de la salud, no de la primera línea, pero expuesta de vez en cuando a pacientes enfermos y graves en UTI y a pacientes ambulatorios. 2 años expuesta y la doble mascarilla ha sido clave. No me la saco ni en la calle, imagínense lo que dice. Es impresionante. Doctor Erazo, Francesca me dice, una compañera de carrera quedó en cama con Moderna. Me da miedo vacunarme con ella. ¿Qué le podemos decir? Mira, aquí yo creo que el mensaje tiene que ser claro. Las vacunas protegen. Ese es el primer mensaje. Cuando una vacuna deje de proteger en este país, no va a estar presente esa vacuna en los programas de vacunación o en la estrategia que se ha desarrollado para enfrentar el COVID con esta condición de emergencia. De tal manera que, por supuesto, van a haber situaciones que son, por así decir, en minoría, que numéricamente no tienen un alto significado. Por supuesto que hay que hacer seguimiento, hay que identificar las reacciones adversas, pero el mensaje a la población tiene que ser, se tiene que vacunar la población. Las vacunas son seguras y esa es una comunicación de riesgo esencial. Porque si usted empieza a relativizar las cosas, mire que sí, que acá, que mire, al final la gente se queda con el mire que sí, me dijeron que sí, y puede existir una posibilidad, la posibilidad después se duplica, se triplica, y finalmente la gente se queda en la casa y no se va a vacunar. Ok. Hay que Rodrigo. No, es que está bien, es que a mí me gusta eso, porque si un día sí, un día no, aquí hay que ser claro, porque si no enredamos a la población. ¿Alguien levantó la mano? Alguien me levantó la mano. Sí. Ah, están súper Mateo. Ya. Carolina primero y después yo. Eso, me parece muy bien. Ay, tan gentil, Pato. Ya, mira. Ay, a mí no me dice nada. Ay, lindo. Ah, ya, todo va al Pato. Y para mí ya, bueno, ya. Me puse celoso. Está bien, ya te lo cedo. Mira, aquí lo importante es quién recibe la vacuna. La vacuna es segura, es eficaz, todo perfecto, pero tenemos una población enferma, 12% de diabéticos, casi 69% de personas en sobrepeso y obesidad, una cantidad importante de hipertensos, 33% de fumadores. Esas personas, por favor, que reflexionen porque tienen factores de riesgo para hacer la enfermedad grave y en ellos posiblemente el ponerse la vacuna es menos eficaz que en los otros, entonces que la experiencia de la vecina no le sirve a uno. Tiene que ser exactamente instalada la cultura de que la vacuna es para una población estándar, pero hay que ir viendo cómo le hace efecto según los factores de riesgo y esas son las cosas
que cualquier gobierno, el Estado tiene que preocuparse de cómo bajar de peso a esta población, de cómo hacer que la diabetes sea menos frecuente, de cómo mejorar los controles de la hipertensión y bajar el tabaquismo. Ese es el mensaje más importante. No es la eficacia o el riesgo de esa vacuna o de esa marca. Ok. Ahora, lo importante, Pato, Rodrigo, sí, con respecto a lo que decía el mensaje, es que efectivamente hay personas que con algún tipo de vacunas tienen molestias durante un día. Pero la pregunta que uno se hace, probablemente esa persona, si no se vacuna y se infecta de COVID, a lo mejor va a requerir no estar un día en su casa, sino que va a requerir estar varios días hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo y quedar con secuelas, porque todavía no hemos podido evaluar cuáles son las secuelas crónicas. Por lo tanto, el llamado claro, comunicación de riesgo clara. Hay que vacunarse porque los riesgos de vacunarse son nada al lado de los riesgos de infectarse por COVID. absolutamente. Bueno, tengo que cerrar, ya son las 10:10. Lo último que les quiero pedir, esto es nada más que una petición, y ojalá que venga porque ustedes tienen mucho más relevancia que uno. Me encantaría que en este país a los niños desde abajo, a las niñas desde abajo, colegios, jardines infantiles, se les haga cursos de nutrición, que se les enseñe a comer, a alimentarse bien, a la importancia de la proteína, del carbohidrato, de los vegetales, de los porotos, de las lentejas, el consumir líquido, el consumir agua, el hacer deporte. Me encantaría. Fíjense que me encantaría. Yo creo que esa es una de las grandes falencias que tenemos, porque yo veo muchos niños y niñas alimentándose en colaciones un paquete de papas fritas, que los chitos pueden ser muy ricos, sí, tómate una vez, pero no es permanente. Unas barras de cereales que tienen llenos de porcentajes de azúcar. Entonces, eso es pésimo, eso es pésimo. A los niños y a las niñas hay que enseñarles a comer bien. Y ojalá ustedes que tienen mayor potencia, sobre todo porque saben mucho más que uno, es nada más que una posición desde esta mesa. Sí, doctor. ¿Rodrigo? Pato, sí. Oye, que quería sumarme a un tema que tú estabas hablando antes, tema de seguridad. El personal sanitario es el encargado de recibir a las personas con todo tipo de patologías. Sí. Y por eso el llamado a la comunidad y a las autoridades que hagamos todos los esfuerzos para brindarle toda la seguridad al personal sanitario, puesto que en los últimos días, en el último tiempo, cada vez vemos más hechos de violencia al interior de centros asistenciales. Por lo tanto, un llamado a la comunidad a proteger a nuestro personal sanitario, que va a estar siempre en todo tipo de condiciones, dispuestos justamente a aliviar el dolor de las personas que consultan por distintas enfermedades. Me parece muy bien. Doctor Erazo, 20 segundos al final para que pueda decir lo que estime, por favor. Esto que tú dijiste, Rodrigo, es uno de los temas más importantes en nuestro país, el tema de la nutrición, de la obesidad, del sobrepeso, los estilos de vida saludables. Si eso no lo encaramos y reconocemos que hemos fracasado en esto, yo ahí también como exministro asumo que hemos intentado hacer cambios culturales, pero desde el punto de vista de la alimentación, y hemos fracasado. Yo creo que mientras no reconozcamos que las estrategias de una salud y nutrición adecuada para nuestra población, sobre todo la infantil, no está llegando a donde tiene que llegar y hay cambio cultural, tenemos que reconocer que nuestro país ha fracasado en esta estrategia. Si no se resuelve esto de aquí a los próximos años, ahora ya, creo yo que vamos a entrar en una curva peor de la que ya tenemos, con más del 75% de obesidad, de sobrepeso. Sí, es brutal. Es el país que tiene las peores cifras a nivel global y en la región, en América Latina, donde tenemos dramas también en otros países. Es brutal lo que está aconteciendo en Chile, brutal. No, muchas gracias por la honestidad. Muchas gracias por la honestidad. Sí. Yo creo que la autocrítica se crece y se lo agradezco, doctor. Se lo agradezco mucho. Doctor Herrera, los últimos 20 segundos de exposición, con total libertad, por favor. A las madres embarazadas en Chile hay que enseñarles a nutrir a sus hijos, porque en realidad lo que ven en la casa los niños es lo que repiten. Y si en Chile el marketing descarnado de la industria de la carne, de las bebidas gaseosas, del tabaco, de las bebidas alcohólicas, ha posicionado como que el mejor panorama del fin de semana es un asado con copete, con cigarro, con harta proteína animal y harta grasa y más sal y más azúcar de la que necesitamos, estamos perdidos porque nosotros no tenemos cómo poder explicarle que lo que tenemos que hacer es que el cuerpo te tiene que durar hasta los 90 años que tú tienes para vivir. Y nosotros en la UCI, horrorizados viendo personas que eran obesas, superobesas, diabéticas, hipertensas, y que no tenían la conciencia de que no es el COVID el más peligroso, era su condición para recibir el COVID.
Eso. Wow, La muchísimas más impopular de Chile. No, es que ¿sabes qué, doctora? A mí me encanta que cada uno tenga sus opiniones. Yo soy súper democrático en eso. Yo no condiciono a nadie que diga algo que yo quiera escuchar. ¿No? Yo no soy dueño de la verdad, yo soy un simple periodista que se sienta acá y trata de comunicar con ustedes. Lo haré bien, mal, no tengo idea. Pero yo acepto lo que ustedes digan con total libertad. Solo doy una opinión. ¿Y sabes lo que me encanta más? Es que hablamos del COVID, pero nos fuimos a la obesidad, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay temas que en este país también hay que abordarlos con total naturalidad y darse el tiempo. Y la televisión tiene esa obligación. Tiene la obligación. Tiene la obligación de hablar de eso, de enseñarle a comer. Como, por ejemplo, yo sueño con más educación cívica a los niños y a las niñas, pero desde chico. Yo sueño también que les enseñen de economía, la utilización de los 1.000 pesos, de los 5.000 pesos, qué hago con esto, cómo gasto, en qué invierto. Ayer hablaba de una estafa piramidal donde mucha gente perdió plata porque no tiene idea. Entonces no hay información. Los colegios es la base. Y así nos vamos a evitar más femicidio, más violencia. Bueno, creo yo soy muy idealista y se los planteo con los sueños que tengo de ver un Chile mejor. Los quiero mucho y gracias por su tiempo. Un beso gigante a los tres. Abrazo virtual. Colega.